Muy buenas tardes, hermano. Del canal de Ingeniería de Resoluciones le habla el profe ingeniero Ángel Abreu, hermano, para una pequeña disertación sobre lo que es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Mire, le voy a decir algo. El creador de la Iglesia Católica Apostólica Romana fue el emperador romano Flavio Valero o Constantino II. Y la llamaron Iglesia Cristiana Universal. Esos bandidos, son un acuerdo de bandidos. De cristiana no tienen ni las manos, de amor no tienen ni las pestañas. Inventaron más de 2500 cosas paganas en una iglesia diabólica en el año 325, en el concilio de Nicea. Óigase bien, en el concilio de Nicea. Constantino II, el Grande, crea el cristianismo. En el año 327, Constantino, conocido como el apóstol 13, óigase bien, y el emperador de Roma, ordena a Jerónimo. Jerónimo era un centurión romano, un asesino, como Leopoldo López, como la Sayona, más o menos así. Ordena a Jerónimo traducir la versión Vulgata de la Biblia en latín. La versión Vulgata, ¿cómo te explico? Eran los papiros del Mar Muerto. No eran los papiros, eran como unas copias de los papiros del Mar Muerto que ellos escondieron y los tergiversaron. ¿Entiendes? Que es la verdadera Biblia. La versión Vulgata en latín, cambiando los nombres propios, hermano. Cambiaron los nombres propios. ¿Te das cuenta de lo que hacen esos bandidos? Los nombres propios hebreos y alterando las escrituras. En el año 300 recopilan de varios libros e inventan la Biblia. Esa Biblia que está por ahí, que ustedes ven, esa Biblia, eso no lo dijo Jesús de Nazaret. Está totalmente tergiversada, hermano. La verdadera Biblia son los papiros del Mar Muerto, lo que ellos llaman evangelios apócrifos, le dicen ellos, esos bandidos. En el año 300 recopilan de varios libros e inventan la Biblia estos bandidos. En el 594 se inventa el purgatorio. Ellos inventaron el purgatorio. Se inventa el purgatorio. En el 610 se inventa el título del Papa. En el 788 se impone las adoraciones a las deidades paganas. En el 995 se cambió el significado de K2 por santo. En 1079 se impone el celibato a los sacerdotes. Para que ustedes vean, palabra totalmente católica, hermano. Totalmente católica. En el 1090 se impone el rosario. ¡Qué vagabundo, chicos! Todo eso es un invento de ellos. De los primeros padres de la iglesia, los apóstoles esos romanos. En el 1184 se perpetra la Inquisición. ¿Se recuerda la Inquisición? Que tenía las torturas más... No, las torturas de los nazis quedaron de pecho comparadas con estos bandidos de la Inquisición. Quemaban a la gente viva, hermano. Le cortaban la lengua, le sacaban la huya. Y una serie de esos. Son esos bandidos europeos. Europerros son lo que son. Entonces, en 1079 se impone, en el 1090 se impone el rosario. Pero aquí en esta parte se impone la Inquisición. Fíjate, la Inquisición. En el 1190 se venden las indulgencias. Se venden las indulgencias. O sea que si tú pagabas, había dicho algo, y te indultaban. Si tenías plata y decías que esto o aquello del gobierno, entonces si te tenías plata, tú pagabas. ¿Verdad? Ellos vendían la indulgencia, bueno, paga tanto y sales libre. ¿Viste la corrupción? ¿Te das cuenta? En 1215 se le impone la confesión a los sacerdotes. La confesión es el bichito ese que había en las iglesias, el cajoncito de madera ese, de tabla, que confiese sus pecados. Ay, Dios mío, cuánta gente caería en eso. Imagínate tú, hermano, imagínate tú. El terror del
del pan. En 1816 se inventó lo del Papa Inocencio III, el cuento del terror del pan, que Dios de la mitología, en la que se convierte en carne humana. Fíjate tú lo que los bandidos lo que inventan, lo que esos bandidos son y lo que inventan. Por eso es que es iglesia, estoy aclarando lo que es iglesia. No vaya a empezar iglesias, esas religiones son malignas. En 1311 se impone el bautismo. En el 1439 se dogmatiza el inexistente purgatorio. O sea, se dogmatiza que el que no crea en esto y se ponga a hablar así como yo estoy hablando aquí, lo fusilan, lo exterminan, pues. No había libertad de pensamiento. A Bruno, Sergio Bruno lo quemaron en la hoguera porque dijo que la Tierra era redonda y giraba alrededor del Sol, en el sistema heliocéntrico. ¿Entiendes? Y lo quemaron en la hoguera. En el 1854 inventan la Inmaculada Concepción, esos bandidos. Por ahí más o menos, por ese cuando mataron a Bruno, al astrónomo. Y Galileo Galilei se salvó de chiripa. Lo tenían en salsa, el inventor del telescopio. En el 1870 también se impone el absurdo de un papa infalible y se inventa el concepto de contratación. O sea que si tú, un papa infalible es que si el papa te decía que tú eras un pecador, estabas listo, hermano, para la hoguera, hermano, para la hoguera. Hay más de 2500 cosas inventadas por esta religión cristiana para esclavizar al ser humano, hermano. Mosca, yo no estoy diciendo que Jesucristo no existió, Jesucristo sí existió, yo creo en Jesús de Nazaret, en Jesús el Cristo, más no en esa religión cristiana que inventaron esos desgraciados a partir del siglo I para acá. No, señor, eso son una cuerda de bandidos. Entonces, hay más de 2500 cosas inventadas por esta religión, hermano, para esclavizar al ser humano, para esclavizar a la humanidad, lo que llaman la Matrix, hermano, en el catolicismo. Ya después se desprenden nuevas religiones como cristianos, mormones, los evangélicos, etcétera. Religiones que también siguen ciegamente la Biblia, que es una falsa, la Biblia falsa, pues, porque la Biblia sí existe, pero en los evangelios apócrifos. La verdadera Biblia que ellos la tienen escondida. La secuestraron y la tienen escondida y tergiversaron todo eso y pusieron esa Biblia falsa que todo eso siguen los mormones, los evangélicos, los testigos de Jehová, la iglesia libre, no sé qué broma, como los cristianos, los mormones, evangélicos, las religiones que también siguen ciegamente esa Biblia falsa y siguiendo ángeles oscuros que se hacen llamar dioses, ellos los llaman dioses, como Yahvé, líder de los católicos, y Jehová, líder de los cristianos. Eso es un desastre, hermano. Acuérdense, hermano, de 4 crímenes, 4 poderes. O sea, los crímenes los cometen esos 4 poderes. El poder político, el poder religioso, el poder judicial, las leyes que las crean ellos, para que usted vea, y el poder económico, hermano. Yo llamaría un cuarto poder, el poder del monopolio, del capital, que es el que los embauca a toditos. Entonces, esas alimañas, acuérdense de eso, la humanidad está gobernada por la ignorancia, hermano. Está gobernada por la ignorancia. Dichosos, hermanos, los que investigamos. Entonces, estoy subiendo a esto porque esto tiene que ver mucho con el complejo militar industrial de los Estados Unidos, con el complejo militar, con el complejo farmacéutico mundial y con el complejo agroalimentario mundial, que son los que tienen controladas las enfermedades y les interesa tenerlo a ustedes vivos para que ustedes gasten sus cobres, su dinero en ese tipo de cosas. Entonces, por aquí seguiré subiendo más videitos, ¿verdad? Para aclarar este tipo de cosas que estaban bien, mire, fina. Hasta luego.
y muchas gracias por su atención. Desde el canal de Ingeniería de Resoluciones le habló el profe ingeniero Ángel Abreu. Gumba Solón, Namaste, que las paséis bien.